Un cordial saludo, mi nombre es Mauricio León, soy terapeuta ocupacional y actualmente me desempeño en la unidad de inclusión del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC como rehabilitador visual. Quiero hablarles un poco acerca de #cultura incluyente. Lo puse de esta forma porque finalmente es uno de los modos actuales de expresar una tendencia y finalmente quería también entrar en controversia acerca de cómo ciertas acciones pueden convertirse en tendencia o son tendencia y deberían convertirse en algo más. Inicialmente les cuento que trabajo con discapacidad visual desde hace más de 5 años y desde las bases de mi formación hay un bagaje fuerte alrededor del acompañamiento a las poblaciones con discapacidad en distintos tipos. Y finalmente este es uno de los primeros temas que se aprenden cuando se trabaja con discapacidad, a clasificarlo, ¿no? Estudiamos las personas para también ayudarnos en su comprensión, pero también este tipo de clasificaciones nos llevan un poco a desligarnos de lo que es el ser holístico, de lo que es la persona como un todo. Finalmente es una herramienta práctica dentro del término académico. Y una de esas categorías finalmente viene siendo la discapacidad. ¿Cómo comprendemos la discapacidad? ¿Cuál es su definición y cómo esa definición nos acerca a tratar el otro? La otredad que lleva la discapacidad de pronto y muchas veces sucede en mi contexto como una etiqueta. Entonces la discapacidad plantea un reto en el imaginario de las personas más allá del estudio académico que tenga o se usen para entenderlas, para estudiar la realidad, para crear unos marcos o modelos lógicos que permitan el acercamiento. También hay unos imaginarios populares que nos dicen que la discapacidad tiene ciertas implicaciones y es muy común cuando, por ejemplo, hago algunos tipos de intervenciones con instituciones, empiezo preguntando acerca de de los conceptos que relacionan con el tema de discapacidad. Desde un punto de vista constructivista me gusta explorar qué conceptos subyacen este concepto, digamos, de una categoría superior, y muchas veces encuentro que lo atamos o se ha atado generalmente a conceptos de limitación, de barreras, imágenes mentales de personas con discapacidad. Entonces, que falta un segmento corporal, que falta una función, a una silla de ruedas, a algunas características visibles desde el punto de vista de discapacidad, de lo que puede faltar, ¿no? De la diferencia extrema. Y llegó a la conclusión de que finalmente todos esos conceptos que subyacen, o las categorías que subyacen dentro del concepto de discapacidad, son los elementos que tenemos para acercarnos. Entonces, ¿qué sucede cuando yo veo a una persona con discapacidad? Estoy viendo una limitación, estoy viendo una barrera, estoy viendo un problema. Y no estoy viendo una persona, que sería el eje inicial de la relación con el otro. Luego, a partir de todo este trabajo que tengo como rehabilitador, empiezo a observar que las personas con discapacidad referían unas necesidades específicas, ¿no? Y una de ellas era visibilización y participación social, ser reconocidas por la sociedad, ser visibilizadas, ¿sí? Como tal, como personas con discapacidad, no como discapacitados en términos de lenguaje, pero también ser reconocidos en términos de posibilidad, de potencial, de participación, de habilidad, de destreza. En este punto también empiezo a indagar sobre digamos que unos contextos muy específicos
acerca de los cuales se trabajaba a nivel institucional, y habían unas fuertes corrientes en los temas de inclusión, pero sobre todo y clasificada en lo que era inclusión educativa e inclusión laboral. Y pues la formación que traía finalmente me decía que la inclusión era es un proceso mucho más abierto y que permea las distintas esferas de lo que es pues la vivencia humana, que no se resume a unos espacios concretos como lo puede ser el trabajo o la escuela o la universidad o los entornos académicos. Y uno de esos espacios, el cual me interesaba mucho también, pues tengo mis intereses personales, era el tema del ocio y tiempo libre como una categoría ocupacional, pero también el ocio y el tiempo libre como una categoría social. Y pues dentro de esta categoría enmarcada en algo más concreto, que sería el acceso a la cultura. Entonces me empecé a interesar por promover los procesos de acceso a la cultura desde la población con discapacidad visual. Obviamente retomé algunos procesos que habían iniciado algunas personas antes que yo. Una colega terapeuta ocupacional ya había hecho algunos acercamientos. Di continuidad a algunos de esos procesos y se abrieron también unas nuevas oportunidades. Lo interesante de estos procesos era descubrir el panorama que planteaba, por ejemplo, un museo, un espacio museístico, ¿no? Un museo más allá de comprender que es un edificio, que es una colección, que es una serie de objetos, o que gira alrededor de unas historias muy específicas, objetos o edificios, sino que empecé a entender el museo como una comunidad, ¿sí? Como la comunidad museo, puesto que no funciona per se. El museo no funciona porque esté un edificio instalado, sino porque hay toda una maquinaria que lo mueve, más allá de la maquinaria, digamos, económica también. Hay una maquinaria cultural, hay una serie de personas encargadas de distintos procesos. Y dentro de estos procesos, el área educativa, que fue una de las áreas que dio la apertura en los distintos museos con los que tuvimos pues un acercamiento. Entre ellos pues el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, el Museo Nacional de Colombia. Estuvo también en un proceso pues que ya lleva bastante tiempo el Museo Santa Clara, Museo Colonial, y hemos trabajado pues en algunos momentos con otros museos que hacen parte de la red de museos del Banco de la República, como pudo ser en su momento el Museo pues de Botero, entre otros. El acercamiento con la comunidad museo fue muy interesante porque planteaba unos retos que pues digamos eran más visibles para la comunidad que para mí mismo, que había trabajado con la comunidad con discapacidad visual. Este punto es para mí muy importante, resaltar que hablamos de comunidades, no hablamos de un concepto museo ni un concepto poblacional de discapacidad, sino que presento dos conceptos que son comunidades y como tal presentan unas relaciones, unas interacciones muy específicas de lo que vendría a ser una comunidad. Las dudas que tenían ellos frente a cómo hacer un proceso de inclusión, de cómo hacer la mediación y la forma en que yo podía mediar para ellos y hacer el acercamiento con la discapacidad visual, nos brindó también las primeras experiencias alrededor de los procesos de inclusión, que pues evidentemente fueron evolucionando con el tiempo, pero ese punto de partida inicial que planteaba conocer la población, entender la población, entender la condición que es la discapacidad y que es específicamente la discapacidad visual, de la cual pues habían múltiples imaginarios, de construir esos imaginarios, ¿cierto? Que muchas veces están digamos, soslayados, no sería la palabra, sino están construidos, están basados en cultura popular, en saberes populares, en conocimiento, digamos, personal, algunas veces un poco de conocimiento académico,
algunas veces un poco de experiencia, se conocía a una persona, a un familiar, etcétera, pero no se tenía realmente la experiencia de compartir con el otro con discapacidad. Y cuando se tenía, pues obviamente pesaban muchos esas bases conceptuales que mencionaba anteriormente, sobre las que había explorado, que finalmente no le permitían a la persona relacionarse de una forma, digamos, natural y también pues de una forma adecuada, ¿no? Entendiendo obviamente los derechos del otro, los derechos de la persona con discapacidad, que finalmente plantean un tema de dignidad humana, ¿no? Cuando nos referimos a la persona con discapacidad y cuando nos relacionamos con ella, esa relación tiene que en todo momento dignificar al otro. Entonces cuando se hacían este tipo de acercamientos y no había una adecuada preparación, podía que termináramos de algún modo hiriendo o no siendo asertivos, ¿no? Desconociendo los derechos del otro. Por ejemplo, si se tenía un imaginario de que por la condición de discapacidad implica una limitación fuerte, que pobrecita la persona, ¿cierto? Esos sentimientos o esas emociones que pueden de algún modo revictimizar al otro en su condición, pues finalmente íbamos por ejemplo, a ver no a la persona ciega, a la persona con discapacidad visual, sino íbamos a ver al cieguito, ¿cierto? Y esa condición de diminutivo que puede pues tener unas implicaciones enormes a la hora de relacionarme, porque pues minimizo, infantilizo, etcétera, desde un elemento pues muy subjetivo y que subyace, ¿no? No lo hago con la intención, sino tal vez pienso que si le digo la palabra completa sin diminutivo voy a ofender, pero no, finalmente terminaba de pronto agrediendo, o puedo terminar agrediendo desde la utilización del diminutivo, porque finalmente disminuyo al otro, infantilizo, ¿no? Entonces, en este acercamiento inicial se hace un reconocimiento de la población, se hace un reconocimiento también pues, de los conceptos que subyacen y que deben subyacer, no propuestos por mí específicamente, sino propuestos específicamente por la población con discapacidad a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es uno de los primeros acercamientos, que hay toda una serie de derechos que fueron planteados por las personas con discapacidad y no por los otros, no por nosotros que sin discapacidad tenemos una visión distinta y muy específica de lo que es pues, el mundo y los derechos. Entonces finalmente hacemos este acercamiento, los acercamientos conceptuales en discapacidad visual, porque ¿qué pasaba en la exploración? Se consideraba que la discapacidad visual se refería específicamente a ceguera y que la ceguera era no ver nada, ver en negro. Entonces cuando tenemos esa percepción, consideramos que si una persona, exploraba yo, una persona con discapacidad visual que usa el bastón blanco para desplazarse, de pronto esquivaba un obstáculo, de pronto seguía con su rostro los movimientos de una persona, algunos consideraban que esa persona estaba fingiendo, que usaba el bastón blanco, pero que no se comportaba como una persona ciega. Por lo tanto, no se tenía el reconocimiento de la condición visual o la discapacidad visual como todo un espectro de condiciones visuales, ¿cierto? Que existe la ceguera legal, que existe la baja visión, que también en Latinoamérica es conocida como debilidad visual o deficiencia visual, y todas las implicaciones que tienen para el desempeño de la persona. Entonces, primero fortalecer el reconocimiento social de la población, ¿sí? Entender cuáles son las dinámicas cotidianas que afectan a la población, tanto de forma negativa como de forma positiva, hacer un acercamiento, una aproximación a las personas con discapacidad, a su historia, pero también a los procesos de rehabilitación. Y porque pues les preguntaba yo, una persona con discapacidad visual utiliza un bastón, pero pues ¿cómo lo aprendió a utilizar? ¿Quién le enseñó a utilizarlo? Utiliza el braille, pero ¿dónde se enseña el braille? ¿En sus escuelas se enseña el braille? ¿O hay lugares especializados? ¿Cómo es el asunto?
Entonces, pues evidentemente yo trabajo en un centro de rehabilitación donde se hacen todo este tipo de acciones bajo un modelo pues concertado desde América Latina por la Black, y conocer que hay todo este proceso que tienen que vivir las personas con discapacidad visual para llegar a un punto funcional, que hay un previo, ¿cierto? Que no se pierde, no es que se pierda la visión y automáticamente se empiecen a desarrollar naturalmente esas habilidades, esas destrezas. Es importante, ¿no? Reconocer que la otra persona ha hecho todo también, todo un proceso de reconstrucción, de rehabilitación, volver a habilitar o a instalar esas habilidades. Es importante para la comunidad museo reconocer que esa otra edad con discapacidad visual también tiene todos unos rangos de funcionamiento visual y no es el negro absoluto, no es el blanco absoluto, sino que hay, diríamos coloquialmente, un espectro de grises, ¿no? Una escala de grises que implica todas las variaciones del funcionamiento visual. Una vez hecho este trabajo, pues o este proceso de acompañamiento con la comunidad del museo, también por el otro lado, en el trabajo cotidiano con la población con discapacidad visual, exploraba sus intereses acerca de la participación cultural. ¿Cuál es la percepción que se tiene o que tenían las personas acerca del museo? Y me expresaban: el museo es un lugar que no me es interesante porque el museo es un lugar para ver, ¿sí? Cuando exploraba ese imaginario que subyace o los conceptos que subyacen en el museo, las categorías que conforman el museo, encontraba que el museo es un lugar para ver, el museo es un lugar para escuchar. Pocas veces, digamos que cuando hay un guía que te orienta al recorrido, es un lugar para escuchar, pero generalmente es un lugar para ver, ¿no? Es un lugar para ver pinturas, es un lugar para ver esculturas, es un lugar para ver objetos. Los museos que tenían construidas las personas con discapacidad visual era un museo visual, un museo al que no podían acceder por su condición. También pues habían otros paradigmas, ¿no? Y es la escala de necesidades. ¿Qué necesito ahora mismo? ¿Cuál es mi necesidad fundamental en este momento? Entonces finalmente hay como una serie de necesidades que parecían necesitar suplirse antes de llegar a otras. Acceso a salud, acceso a educación, acceso a bienes, digamos que, o servicios que cubrieran necesidades más básicas. Y se veía el museo como, incluso no se veía como una necesidad, sino se veía como un espacio de privilegio, un espacio donde van los ricos, un espacio donde van las personas que tienen tiempo, que tienen estudio, que tienen ciertas connotaciones sociales. Y yo le preguntaba a mis usuarios dentro del proceso: ¿tú te ves en un museo? ¿Es un museo atractivo para ti? Y pues muchas veces me decían que no, la respuesta era negativa, porque pues no sentían que pudieran ir a disfrutar en la forma en que podría disfrutarlo o que podrían haberlo hecho antes de adquirir su discapacidad. Y de hecho los niveles de participación antes de adquirir la discapacidad pues eran también un poco bajos. Generalmente habían ido al museo cuando se hacían unas excursiones escolares o cuando era un compromiso social, de pronto quedaban de acompañar a alguien, pero tampoco era que fuera algo que se hiciera de forma regular o bajo la iniciativa. Sin embargo, en la exploración de ese imaginario museo pude detectar algunas cosas, algunos elementos de por qué no era atractivo el museo, pero también pude, a través del diálogo, ir sembrando esa semilla acerca de qué lugar podría ocupar el museo, de cómo el museo pues tenía una función social, de cómo en nuestro país, en Colombia, el museo incluso, o la cultura, hablándolo desde un punto de vista más amplio, de cómo la cultura es un derecho
que está pues constitucionalmente caracterizado, que es algo muy, muy interesante. Entonces también empiezo a instalar la semilla de ¿por qué no vamos a un museo y exploramos un museo dentro pues ya dentro de la condición visual, dentro de la condición de discapacidad? Algunos pues dicen, obviamente decían, vamos a probar, vamos a hacerlo para saber qué me puede ofrecer el museo, para saber qué experiencia. Entonces inicialmente habían dentro del proceso de rehabilitación estaba el área de orientación y movilidad, que se encarga de la instrucción del uso del bastón y de la ubicación, pues obviamente la orientación dentro del entorno urbano y geográfico. Y dentro de estos procesos inicialmente las instructoras de educación especial de la institución, dentro de este proceso de instrucción del área, hacían unos recorridos con las personas en la ciudad para pues que las personas fueran adquiriendo estos procesos de ubicarse en norte-oriente, cuál es la arquitectura urbana, cómo están construidas las calles, las carreras, también los edificios, y entre ellos está el museo, específicamente el Museo Nacional. Entonces hacían algunos recorridos, pero con ese objetivo, el objetivo que implicaba la rehabilitación y que implicaba el área de orientación y movilidad. A partir del acompañamiento que se había hecho a las áreas educativas de los museos, se diseñaron una serie de actividades, una serie de mediaciones, de actividades de mediación que giraban inicialmente alrededor de algunas obras, de algunos espacios donde se podía tocar. Incluso las paredes del museo, nos pensábamos, bueno, también a qué huele el museo, cómo suena el museo, algunas experiencias de tipo sensorial, abordando pues olores, sonidos específicos que se habían pues diseñado entre ambas comunidades, ¿no? Digamos que el centro de rehabilitación y los museos, como para crear un espacio que tuviera los elementos mínimos de mediación para la población con discapacidad, de modo que cuando la población llegara, primero desde su entrada supiera que había algo para ellos, que había una oferta específica, lo cual se tornaba en algo más atractivo. También que a partir del proceso de acompañamiento la población podía esperar que se siguieran unos protocolos de acompañamiento adecuados en cuanto al lenguaje, en cuanto a la orientación corporal, en cuanto a la descripción, el uso del lenguaje, que pues es fundamental para lograr este tipo de mediación. En estas primeras experiencias pues se tuvieron aspectos muy positivos frente a la actividad, la ejecución de las actividades, pero también lo que expresaban las personas, que finalmente habían sentido que había un lugar o un espacio en el museo para ellos. Por lo tanto, el museo podía ocupar un espacio en sus vidas. Entonces, a través y a partir de todas estas experiencias fuimos consolidando cada vez más procesos que iban más allá, ¿cierto? Al principio pues la actividad con la mediación específica, en algún momento llegamos a la réplica, pero finalmente la réplica sigue siendo la réplica nunca va a ser la obra, la réplica nunca va a equipararse, ¿no? a la obra como tal, ni en tamaño, ni en las proporciones, ni en la experiencia sensorial. Porque si soy una persona con discapacidad visual que ve con los oídos, que ve con las manos, finalmente yo sé que esto es una réplica y que yo estoy teniendo una experiencia distinta. Eso también tenía una implicación interesante para las personas, y era que no tenía el acceso a la experiencia que tienen todos, sino que tenía una experiencia específica, que era una experiencia diferencial, que finalmente
me ponía en un espacio no de inclusión, sino en un espacio de segregación. Finalmente estaba siendo segregado, ¿no? Estaba teniendo una actividad específica para la población con discapacidad visual, con unas herramientas específicas que no eran las mismas que tenían la posibilidad de acceso otras personas. Entonces fuimos avanzando un poco en la construcción y el acercamiento a partir de la experiencia, lo que nos decían las personas con discapacidad visual, y llegamos finalmente luego a elaborar unas actividades que no eran de diseño específico para población con discapacidad visual, pero sí que tenían esos elementos de adaptación, ¿no? de diseño universal, en términos pues un poco más orientados hacia cómo presento la mediación, las oportunidades también o canales que le doy a las personas para expresarse, y llegamos al diseño de actividades de mediación que respondían no solo a una población, sino respondían a todos, que era una mediación donde podrían participar y de hecho participaron personas con y sin discapacidad en un solo grupo, y no hubo elementos distintivos específicos para la población con discapacidad visual, porque finalmente la descripción que se hacía de la obra, la narrativa que se utilizaba, había sido construida teniendo en cuenta los elementos para la discapacidad visual, pero estos no segregan. Es decir, estos elementos no van a ser diferentes ni van a segregar o van a limitar la narrativa para otras poblaciones, digamos para la población convencional sin discapacidad. Entonces, lograr este tipo de articulación entre las comunidades, porque no fue solo el museo y el centro de rehabilitación, sino que lo clave de esto fue eso que podríamos llamar una triada, que fue el museo, el centro de rehabilitación y la población con discapacidad, entendiendo que la población con discapacidad no es solo la persona con discapacidad visual, sino que también es la persona y su familia, porque su familia juega un rol fundamental en los procesos de participación, de inclusión que tiene la persona con discapacidad visual. La participación cultural no tiene que ser solamente vital, importante o significativa para la persona con discapacidad visual, debe ser parte de su núcleo familiar. Y pues las redes de apoyo finalmente juegan un rol fundamental en lo que es el desempeño de la persona con discapacidad. Finalmente, todo esto pues también nos lleva a los museos, a la comunidad del museo y a la comunidad pues del centro de rehabilitación, a repensarnos un poco en lo que deben ser los museos, ¿no? En los elementos que debe tener un museo, porque las obras... ¿Por qué ciertas obras no se pueden tocar? Obviamente desde el tema de conservación lo teníamos clarísimo, pero cómo la réplica no plantea una solución, y cómo podemos utilizar otros elementos más discursivos, más inmersivos, para acercar a la persona a aquello que está en el museo, que no es propiamente el objeto, sino que es la comunidad del museo. Y volviendo pues al punto inicial, cómo la comunidad se constituye en el elemento principal del espacio museístico, más allá de la colección, más allá del espacio del museo, y cómo es esa comunidad museo la que construye una versión específica de museo. Entonces creo que ese fue un gran avance en repensar lo que sería el museo. Hacíamos unos ejercicios bastante interesantes donde recorríamos el museo vendados, recorríamos las salas, recorríamos algunas colecciones con los ojos vendados, y llegó un momento en el que dijimos, aquí no hay nada, porque llevábamos más o menos 30 minutos recorriendo el museo vendados para acercarnos a la experiencia de la población, de la persona con discapacidad visual, y llegamos a la conclusión que ese museo era un edificio vacío, un edificio lleno de vitrinas, un edificio frío, ¿no? que pues igual los
deshumidificadores, todos aquellos elementos de conservación también creaban un clima específico. El museo eran salones, eran pasos, eran vitrinas, pero cuando lo recorría espacialmente con los ojos vendados, no había museo, sino estaba el otro que me comunicaba también a través de su experiencia, el museo, y me decía que allí había un lugar específicamente pensado para mí. Aquí quiero, digamos, hacer un paréntesis, también retornar un poco a los primeros acercamientos que se hicieron o que hicimos en accesibilidad, donde utilizábamos descripciones en braille, donde usábamos señalética, las réplicas evidentemente, y cómo pues digamos que podemos decirlo así, fracasamos utilizando o implementando este tipo de alternativas, porque pues también nos dimos cuenta que no toda la población leía el braille de una forma pues habitual, que estas piezas en braille pues tenían unas características de dureza, ¿no? Un plástico en braille, o braille en un plástico, o braille en materiales que planteaban un reto para las yemas de los dedos, que finalmente si ibas a hacer un recorrido largo, no te ibas a permitir maltratar tus dedos leyendo todos estos contenidos, que el braille planteaba también unas limitaciones en cuanto a espacio, que si vas a hacer una descripción pues más o menos completa de una obra, el braille requería mucho espacio. Entonces llegamos a la conclusión que el braille como elemento central en la mediación de la obra no era funcional. Esto no implica que el braille no sea funcional del todo, sino que el braille es el mínimo estándar, es uno de los mínimos que se debe tener, ¿cierto? La réplica finalmente es una posibilidad, pero no debe ser la única. Entonces tenemos como unos mínimos de los que se debe partir de pronto en temas de uso del braille, el uso de la réplica, algunos elementos que obedecen a las tecnologías, por ejemplo, explorando también a qué suena el museo. En el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, con la actividad que suena al museo, donde hay una serie de instalaciones sonoras alrededor del museo, y hay todo un montaje que nos va guiando por los distintos espacios arquitectónicos del museo, las distintas obras. Digamos que son aproximaciones distintas que también incluyen nuevos elementos que obviamente requieren una apuesta tecnológica, una apuesta metodológica también pues distinta, pero que ayudan a enriquecer la experiencia del planteamiento finalmente, que es cultura incluyente, ¿no? Y no es aquella específicamente donde se hace para una población, porque estamos segregando el recorrido para las personas con discapacidad visual, o el recorrido específico para las personas sordas, o el recorrido específico para las personas con discapacidad mental o cognitiva, sino que debe ser un solo recorrido, una sola mediación que tenga en cuenta la mayor parte de elementos humanos y que responda a las diferencias y responda pues también a las singularidades de cada población. Realmente planteó una reflexión en lo que es el museo, el rol del museo y qué lugar ocupa el museo en mí, ¿cierto? Pensando que también ese yo soy un yo con discapacidad, qué lugar ocupa el museo en mí con discapacidad, más allá de mi discapacidad, pero también nos llevó a reflexionar sobre la discapacidad, y es qué lugar ocupo yo con discapacidad en el museo, y cómo ve el museo la discapacidad. ¿Cuál es la percepción que tiene la comunidad museo? Porque finalmente son personas las que están allí, no es un edificio, no es una colección, sino que son personas que están todo el tiempo moviendo, construyendo. Esto es la persona de conservación. ¿Qué aproximación tiene, por ejemplo, a la población con discapacidad? ¿Cuáles son sus ideas? Y esto ha planteado un reto muy grande en algunos de los recorridos, y es qué hace la persona de conservación
para mediar, para permitir que las personas se acerquen a la obra, siguiendo obviamente unos lineamientos de conservación, que no la destruyan, que el sudor de nuestros dedos no la afecten, ¿cierto? Frente a esto, pues hay distintas clases de museo, y en el museo, en algunos museos como es el de arte contemporáneo, donde son pues obras contemporáneas, donde son artistas que pues en su mayoría están vivos, que son artistas que se pueden contactar. También hubo una experiencia muy significativa en cuanto a la posibilidad de que el área educativa dialogue con el artista, y el artista desde la planeación, desde la ejecución de la obra, diga: esta obra puede ser tocada, o incluya elementos para la población con discapacidad visual, y diga: estos elementos pueden ser apropiados por la población con discapacidad visual. Entonces también esa comunicación, esa interacción a través de la accesibilidad, ¿no? Y como la accesibilidad no es un discurso, ni son unos lineamientos específicos o de pronto muy cerrados, ¿cierto? Como protocolos, sino que la accesibilidad se convierte en un lenguaje. Debe ser un lenguaje que le permite a las distintas comunidades, a la comunidad de artistas, a la comunidad de museo, a la comunidad de la rehabilitación que acompañamos a la población, a la comunidad con discapacidad visual, dialogar, comunicarse. Es un lenguaje que le permite a distintas comunidades comunicarse, relacionarse y tener una experiencia común, una experiencia significativa. Pienso que finalmente esa es como una de las grandes conclusiones en cómo debemos concebir la accesibilidad como un lenguaje. También pues está la exploración desde otra parte, que es, bueno, y los artistas con discapacidad, ¿dónde están? ¿Cuál es la visibilidad que hay del artista que tiene algún tipo de discapacidad? Y no cómo la discapacidad atraviesa su proyecto artístico o su apuesta artística, sino cómo su apuesta artística es aceptada dentro de su, digamos, ambiente, comunidad, más allá de la discapacidad. Y no se convierte la discapacidad en el discurso de vida, sino que se convierte finalmente su discurso de vida el arte, que supongo yo, y de pronto pues puedo ser atrevido, debe ser el paradigma de un artista, ¿no? El arte, pero no el arte por el arte, ¿no? Pues finalmente el arte como una expresión estética, como una expresión humana, como una expresión pues finalmente personal, pero también colectiva. Bueno, finalmente creo que esas serían las principales conclusiones en cómo nos debemos acercar a partir de las comunidades, no ver la comunidad allá, sino la comunidad museo, la comunidad con discapacidad, la comunidad de artistas, qué visión tiene sobre estos aspectos, y principalmente construir la accesibilidad como un lenguaje que nos permite relacionarnos y nos permite interactuar. Sin importar aquellas limitaciones, barreras comunicativas, barreras sensoriales que puedan existir. Finalmente, creo que esa es una de las principales conclusiones, y es a lo que quiero llegar, a plantear la reflexión sobre los museos y cómo se están concibiendo frente a las comunidades diferenciales, frente a las minorías. ¿Dónde queda finalmente el discurso de un museo para todos o un museo para algunos? ¿O quiénes son esos todos a los que pretendan llegar a algunos museos? Cómo las dinámicas del museo también pueden constituirse de una u otra forma en dinámicas de exclusión. Y pues la invitación a todos los actores que he mencionado, pues finalmente a hablar del tema, ¿cierto? Se empieza por hablar, por moverlo, por volverlo tendencia, y con eso termino con #cultura incluyente. Gracias.